Entonces el día de hoy vamos a hacer tal vez, no sé, ejercicios muy puntuales, ¿verdad? Vamos a revisar la práctica del examen y a ver si tienen algún tipo de duda. Y también quisiera que viéramos la tarea, la solución de la tarea 2, porque si noté algunas cosas y quiero, digamos, aclarar, ¿verdad? Algunas cosillas. Yo creo que a la mayoría le fue bien. Sí sé que hubieron algunas cosas tal vez de despiste y otras cosas que quiero aclarar acá, porque sí vi que en la hora de elaboración de gráficos, en esta parte que eran frecuencias, vimos tres gráficos puntuales, ¿verdad? Que era el de ojivas, a más de o menos de los histogramas, y ahí, digamos, sí se deben unir las, digamos que las barritas, ¿verdad? Y algunos no lo unieron y así, pero entonces vamos justamente a ver la solución primero de esa tarea y luego la solución de la práctica. Como, digamos, el examen ya es la otra, el lunes, entonces creo que podríamos aprovechar por si tienen alguna duda extra después de ver estas dos soluciones y también no salir tan tarde hoy para que puedan dedicarse a seguir estudiando. Ya la otra semana entonces veremos otra tesis y ahí les estaré comentando. Entonces voy a ver la solución de la tarea 2. Primero que todo, yo la tengo aquí casi que prehecha, ¿verdad? Para no durar tanto tiempo en esto, pero sí quería ir, digamos, viendo paso a paso cómo se construye, ¿verdad? Entonces, lo que se solicitaba en esa tarea era considerar o tomar la variable que era peso y sabíamos que se solicitaba con números enteros sin decimales. Entonces, algo que yo les digo siempre a ustedes, no solamente ahorita como una materia, sino para la vida, cada vez que ustedes vayan a analizar una base de datos, uno lo primero que hace es desconfiar de los datos. O sea, lo primero que uno hace es, yo no sé si esta información está bien o mal. Entonces, yo no empiezo a hacer mis análisis nada más agarrando esto, ¿verdad? Y me voy aquí a insertar, puedo hacer una tabla dinámica o puedo hacerlo desde la parte aquí de datos y análisis de datos, sino que yo lo primero que hago es, bueno, ¿quiénes son estos valores? ¿Qué es lo que yo necesito considerar? Entonces, eso es algo, digamos, como una lección de vida que quiero que sepan, porque uno siempre tiene que desconfiar de los datos, ver, mira, ¿qué pasa con esos datillos? ¿Hay algún dato que le falta algún valor, verdad? Entonces, para eso uno puede hacer voy a hacerlo acá, podría hacer una tabla dinámica, digamos, ¿verdad? Con esta información. Voy a hacerlo en otro lado, ¿verdad? Y aquí tengo la variable peso y entonces podría ver ahí los valorcillos y puedo poner esto en valores. Entonces a esto le puedo poner cuenta. ¿Verdad? Definimos acá en la parte de peso y que quiero ver justamente si encuentro algún datillo raro, ¿verdad? Podemos poner máximos y mínimos, poderle pedir justamente, digamos, bastantes datos que nos permitan ir definiendo bien. Mira, esto varía del 42 y va hasta el 115, ¿verdad? Hay algo aquí interno, ya que hasta la modifiqué, pero lo que ustedes podrían encontrarse en esta primera parte es que existían números con decimales. Eso no quiere decir que esté mal el número, sino que no se está dando en términos del problema. Uno lo que podía hacer en ese caso era redondearlo, pero digamos que para fines de el ejercicio eso no afectaba. Yo pude haberles puesto, digamos, un número así todo raro, ¿verdad? Y entonces ustedes decir que tal vez se ingresó mal, ¿verdad? La cifra. En estos casos puede haber números faltantes, es decir, que alguien no puso nada o puso una coma y entonces eso podría afectarles a ustedes en un análisis, ¿verdad? A la hora de hacer esta tabla dinámica, entonces uno podría encontrar, bueno, ¿qué significa punto? Entonces al final nosotros sabemos que si nos vamos aquí, marcamos todo eso, yo tenía 481 casos, yo puedo entonces depurar, a eso le llamamos depuración, mis variables y a partir de eso mi base de datos y puede que se reduzca inclusive el tamaño de la base de datos. Hay otras cosas que se hacen a un nivel estadístico, digamos que más alto, que es hacer, digamos que imputaciones. Eso no lo vamos a ver acá,
pero lo que sí les quiero decir es que lo primero que uno hace antes de hacer cualquier análisis es dudar de los datos y por eso entonces uno lo revisa y ve que digamos que cuenta con la variable tal cual, ¿verdad? Para hacer lo que realmente quiero hacer, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podríamos hacer acá? Entonces, a aquellas personas que no quitaron valores, ¿verdad? Aquellas personas que, digamos, redondearon porque muchos hicieron eso y me parece muy bien, ¿verdad? Esta parte está bien y como existe redondeo hacia arriba y hacia abajo, entonces, digamos, si venía 55.5 y pusieron 56 o pusieron, no sé, 56.9, entonces pusieron 57, eso es que lo redondearon hacia arriba, si no lo redondearon hacia abajo y creo que era el problema que teníamos acá. Igual eso no altera ni nuestro número de datos, que son 481, tampoco altera nada de nuestro análisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué era el primer paso? Y en realidad lo que hice fue copiar y pegar justamente lo que les había presentado en la clase que vimos frecuencias y de ahí considerar todo para hacer los diferentes cálculos. ¿Qué hacemos primero? Usamos la función máximo y de nuestro conjunto de datos, ¿verdad? Puedo hacer control shift hacia abajo. Todos estos son 481. Yo lo copié de la base de datos y la pegué aquí. Entonces, a partir de eso, entonces marco a todo el conjunto de datos y le pido cuál es mi valor máximo. Ah, bueno, aquí me indica que son el 115. Y ves que en la tabla dinámica que hicimos antes también se puede comprobar eso mismo, ¿verdad? Porque el menor es 42 y si nos vamos hacia abajo dice que son 115 el valor más grande, digamos. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Aquí podríamos ver, digamos, entonces el primer paso es solamente identificar el máximo de mi conjunto de datos y el mínimo de mi conjunto de datos. ¿Qué creo que fue lo que pasó aquí en algunos casos? En algunos casos, no fue acá, ahorita lo vamos a ver más bien en esta otra parte. Entonces, el punto 2 que dijimos que se hacía cuando hacíamos un análisis de frecuencias era establecer el rango. ¿Cómo se establece el rango? Es simplemente hacer la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿verdad? Entonces, acá yo lo que hago es el máximo menos el mínimo. Entonces, en total, el rango, es decir, la diferencia que hay entre nuestro menor valor, el peso, o sea, hay alguien con un peso de 42 kilos y alguien con un peso de 115 kilos, ¿verdad? Luego, nosotros pasamos a este tercer paso. Este tercer paso lo que nos permite es establecer el valor de K. K podemos dárnoslo nosotros, pero en realidad en este caso, ¿verdad? Solamente si somos expertos en el tema, ¿verdad? O podríamos, cuando desconocemos bien qué valor de K darnos, utilizar la estrategia de utilizar esta función. Aquí sí fue que pasó algo importante. ¿Ves que si yo hago un análisis de, digamos, si hago esta parte de reducción para que haga el conteo cuando hago una tabla dinámica y yo voy a contar los valores de aquí hasta acá. Aquí tengo 60, ¿verdad? Pero digamos que más bien los que tengo que contemplar, voy a ver si me deja, ajá, acá. Algunas personas marcaron, digamos, de aquí hasta aquí, creo que debe haber 50. Bueno, 58. Entonces, lo que hicieron fue no contemplar N para nosotros es el número de datos de nuestra base de datos, es todas las observaciones que estamos contemplando para hacer este análisis. Algunas personas en vez de poner 481 pusieron 58 o 50 y algo, no recuerdo muy bien cuál es el valor que era, pero en este caso igual, como estamos en la misma base de datos, ¿verdad? Y no excluimos algún valor por algo de depuración, entonces lo que se hacía acá era reemplazar, en realidad, bien, si tomábamos el valor tal cual, era tal cual lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Pero algunos en este N, en vez de poner N, pusieron 481. Ok. Voy a ver, veo que alguien... Tengo que entrar con el pie derecho. Es siempre. Yo creo que puedo silenciar, pero allá. Bueno, en este caso entonces, el valor de K era 9.91. Naturalmente, lo que nosotros hacemos o acostumbramos a hacer es redondear casi que hacia arriba,
Eso es mucho mejor para evitar que nuestro valor, digamos, máximo se quede por fuera de la clasificación. Y ya vimos que, digamos, las dos definiciones más importantes a la hora de hacer frecuencias es que sea mutuamente excluyente y que sea exhaustiva. Es decir, que todos los elementos, los 481, estén clasificados. Si yo hiciera una clase y no incluyo el valor final o el valor máximo, entonces estaría, digamos, mala mi definición de frecuencia. No está malo si uno hace, digamos, si redondea hacia abajo y redondea hacia abajo acá, digamos, pero naturalmente lo que se hace es redondear hacia arriba. Entonces, en este caso tendríamos 10, digamos, y nuestra amplitud se calcula como el cociente entre el rango y el valor de K. En este caso, entonces lo que hacemos es hacer 73 entre 10 y nos da 7.3. Aquí también la idea es, digamos, siempre redondear hacia arriba. En este caso, entonces, nuestra amplitud va a ser de 8 y así es que vamos a ir saltando en nuestros valores. ¿Qué hacemos nosotros? Y por aquí puse esa advertencia, es para que tengan cuidado, entonces siempre contemplar el valor n, es decir, el número de casos que estamos contemplando para hacer el análisis. Si por alguna razón yo tuviera que eliminar 3 casos porque no venía el valor o porque pusieron un nombre o algo que no tenía que ir ahí, entonces ahí sí se nos reduce el valor de n, que ya no serían 381, sino perdón, 481, sino 478, ¿verdad? Ese sería el caso que se pone acá. Al final creo que no les va a cambiar, digamos, todo el cálculo posterior, porque esto podría bajar un poquito a, digamos, 9.8 y al final el redondeo sigue siendo 10, pero solamente para que los tengan en mente. Sí sé que las personas que pusieron por hacer antes tal vez la tabla dinámica y pusieron 58, eso sí hace que el valor, digamos, que cambie totalmente como a 6. Creo que era lo que les daba. Entonces, solo para aclarar esta parte, en N va el número de datos que yo utilizo para hacer mi frecuencia en sí, ¿verdad? No el conteo, que es lo que viene acá, ¿verdad? Porque esto lo que nos está diciendo es cuántos pesos diferentes hay, ¿verdad? En total hay, no sé, 58 pesos diferentes, pero se repite 70, 25 veces, se repite 60, 58 veces. Entonces, eso tal vez fue un errorcillo que se dio ahí. En el caso ya de crear o construir la tabla, nosotros tenemos claro que vamos a construir 10 clases, ¿verdad? Porque lo definimos aquí en el punto 3 y a partir de ahí, ¿qué vamos haciendo? Vamos a hacer saltos de 8. ¿Cómo hacíamos esos saltos? Agarramos y partíamos de nuestro valor. Voy a referenciarlo mejor para que sea nuestro valor mínimo. Siempre iniciamos con nuestro valor mínimo porque queremos cubrir todos nuestros elementos. Entonces iniciamos ahí. ¿Y qué hacemos? Vamos sumando 8 y primero vamos a construir nuestros límites dados inferiores. Entonces le vamos a sumar 8, 8, 8, 8, 8 a cada una de estas hasta llegar al final. Luego el límite superior dado es nada más restarle al límite inferior de la clase siguiente un 1, ¿verdad? Esto de esta manera construíamos nuestros límites dados. Eso se sigue ahí con fórmula para todo, no pasa nada, ¿verdad? Luego de eso construíamos nuestros límites reales, que nuestros límites reales en el caso de tener valores discretos, ¿verdad? Donde no tengo decimales, entonces yo le resto y le sumo 0,5. Algunos restaron y sumaron 0,005. Entonces, eso era, digamos, está mal construido. En ese caso, entonces, para estos límites, le resto entonces 0,5 al límite dado inferior y le sumo 0,5 al límite dado superior, ¿verdad? De esta forma, construimos hacia abajo la misma, o sea, corremos no le damos aquí doble clic, no le voy a dar para que no le caiga encima y automáticamente va a correr la misma función para toda la celda y esto mismo va a pasar, pero en este caso lo que hacíamos era sumarle. Esto le da continuidad a nuestra, digamos, a nuestros datos, entonces eso es muy importante. Luego, algo que también sé que fallaron en un quiz que hicimos sobre este tema fue en el cálculo del punto medio. El punto medio en realidad es un promedio entre los límites reales obtenidos del valor, digamos, el inferior y el superior.
Otra cosa es que lo haga a pie y suma este más este dividido entre 2, ¿verdad? O use la función promedio y se lo aplique a cada uno de nuestros valores. Entonces, eso es muy importante de considerar, ¿verdad? Porque creo que sí hubo algún problema en ese cálculo. Esto entonces, ¿cómo se calcula un punto medio? Solamente sumamos los dos límites, 41.5 más 49.5 dividido entre 2 y así calcularíamos el punto medio. Otra cosa de acá es la frecuencia simple. Vimos dos estrategias para construir esta, digamos, esta frecuencia para las personas que no tienen la parte de datos, ¿verdad? Entonces, pueden hacerlo aquí con esta parte de tabla dinámica y entonces, por ejemplo, queríamos tener los menores de, para ver cuál era, aquí tenemos de 42 a 49, entonces en nuestra tabla dinámica ya tenemos el conteo de 42 a 49, hay 46 personas, igual yo puedo hacer aquí, digamos, también puedo hacer una suma si quisiera y decir que vaya desde este valor hasta 49, cierro. Y entonces ahí tendría 46. Es más, digamos, tedioso y digamos que tal vez más, no sé, y, o sea, y esto puede estar propenso a cometer un error que tal vez a mí no metí ese último y entonces diga que es 33, ¿verdad? Entonces podría darse eso, pero digamos, esta es otra opción que ustedes pueden utilizar para hacer digamos, frecuencias, que es la cantidad de personas que están en este rango, ¿verdad? Y a partir de ahí todo lo demás es demasiado sencillo. Igual aquí tengo el valor relativo, puedo poner en vez de esto el porcentaje, pero sí, ¿verdad? Y el porcentaje dijimos que era este valor por 100. Y entonces esto para todos los valorcitos que tengo ahí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto también lo podría cambiar ahí para cada uno, pero todo bien, digamos, en ese caso entonces tendríamos nuestra frecuencia absoluta y así nuestros porcentajes. Ahora, ¿qué les pedíamos también? Las distribuciones o las frecuencias acumuladas a menos de y a más de. Con menos de partíamos siempre del primer valor, es decir, en este caso 46, que es nuestra primera frecuencia simple, y a partir de ahí íbamos sumando la anterior con la posición en la que me encuentro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto sería lo que teníamos antes, agregándole esta cantidad nueva y así hasta abajo. ¿Cómo yo garantizo de que voy haciendo las cosas bien? Bueno, al final de hacer esta frecuencia tengo que llegar al valor total de la base de datos, que fue el N que yo tenía acá, que si no sé ahí, entonces que son el número de datos que tengo acá, porque eso es lo que me está garantizando, tengo 481. Es que existen 481 personas que van a estar clasificadas y por ende esta frecuencia está bien construida. ¿Por qué? Porque es exhaustiva, es decir, clasifica a todos los elementos y me tendría que dar, por tanto, los 481 de la base de datos. Luego, la frecuencia relativa, habíamos dicho que nada más es dividir ese valor entre el total, que son esos mismos 481, y multiplicada por 100 para que sea un porcentaje. Igual los números relativos es lo mismo un porcentaje que una, digamos, en términos de relativo, que eso vamos a verlo la clase después del examen. Entonces ya con eso, entonces tendríamos clara nuestra definición. Otra cosa es que no puede dar más de 100%, ¿verdad? Entonces al final todos están clasificados y me estaría dando un 100%. Si alguno me faltó de clasificar, quiere decir que no está bien construida la frecuencia. ¿Qué tenemos aquí también? A menos de que más bien ahí íbamos diferente, ¿verdad? Entonces más bien partíamos de los 481 y ahí hacia abajo. Y íbamos agregando acá, ¿verdad? Luego más el anterior y así sucesivamente y podríamos correr toda esta función hacia arriba y automáticamente nos daría la solución. De esta manera construiríamos esta primera parte. Luego es necesario utilizar estas clases de agregar un 0 o estas clases de agregar una clase onceava, digamos, para construir unos gráficos. Y en general les puse aquí una flechita para que vean más o menos lo que uno espera.
uno en general no es que presenta, digamos, cuando uno va a presentar los datos, no va a presentar todo esto. Estos son los pasos que nosotros utilizamos para hacer, digamos, para llegar a una frecuencia en sí, ¿verdad? De variables continuas. Cuando uno está, eso tiene ahí algo, vamos a quitarse, marcar ese. Entonces al final uno puede presentar una tablita como esta. Igual eso no se los puse mal ni bien, porque en realidad nada más quiero aclararles aquí que uno lo que puede hacer es ponerle un título al cuadrito que está presentando. Aquí están las clases que se ponen al final es la clase real, ¿verdad? No las dadas, porque es la que tiene la continuidad. Ponemos los puntos medios, nuestras frecuencias simples y los porcentajes, frecuencias absolutas y los porcentajes y frecuencias absolutas y los porcentajes. Con este cuadrito es un cuadrito muy bonito para un trabajo, digamos, que ustedes estén realizando, donde puedan dar datos o un dato resumen de todo el comportamiento que tiene el peso y no dar un cuadro como este, ¿verdad? Que si yo les pido a ustedes un cuadro como esto, se podría dar bien, pero es algo no tan bien visto cuando tengo variables continuas. En el caso de variables nominales, ¿verdad? Nosotros habíamos visto que existen diferentes formas de hacer las frecuencias y en eso también como no son tantas clases, digamos, no son tantas categorías, entonces por ende es bueno hacerlo de la forma en que lo hacemos. En este caso de hacer, digamos, clases con un límite inferior y superior, se da particularmente en variables que son continuas. Después de eso, entonces aquí le pongo ojo, siempre verificar que entonces tengamos, bueno, en este caso 481 particularmente, pero si ustedes están haciendo otro estudio y ya verificaron que los datos cumplen con las categorías, con las características, entonces lo que hacen es contar el número de elementos, en este caso 481, y verificar que cuando estén haciendo la frecuencia, entonces lleguen al mismo número de elementos. ¿Qué otra cosa les presento por acá? Los gráficos. A partir de estos gráficos, aquí sí encontré, bueno, para ver qué más había aquí. Lo que les digo acá es que puede, digamos, este resumen de los valores absolutos pueden salir a partir de la tabla dinámica donde yo hago sumatorias del ranquito que me interesa analizar, ¿verdad? O, digamos, puedo utilizar nuestra función de datos y nos íbamos aquí a datos y usábamos histogramas y con histogramas le incluía los datos de interés, ¿verdad? Entonces, de esa forma lo podía hacer directo. Pero algunas personas me habían dicho que no podían utilizar la función de datos, entonces igual con el conteo de la tabla dinámica se podía hacer. Después de eso, había que construir diferentes gráficos y estos son los gráficos que vimos para un caso particular de variables continuas. En esta tarea encontré una cantidad de gráficos que ni yo conocía. O sea, no sé si hubo algún malentendido en alguna clase, pero sí habían gráficos de dispersión que eso lo vamos a ver inclusive hasta finales de creo que la tesis 7 y existían gráficos de dispersión, entonces no sé si se entendió bien cómo se construía el gráfico y también en otros casos lo que vi es que hacían las barritas pero como si fueran un gráfico de barras como los que estamos viendo ahorita tradicionalmente y no un histogramas. El histogramas tiene la particularidad de que no existe un espacio entre la barra 1 y la barra 2 y lo que nos da es una forma de la distribución de los datos, ¿verdad? En este caso, esta sería la forma correcta de construir la variable. Utilizamos, si me pongo acá, él automáticamente marca digamos, dentro de la información, marca de dónde se extraen los datos. Uno podía usar el valor porcentual o el valor relativo, no cambiaba la forma, ¿verdad? Y podríamos, a partir de esta información, hacer algún tipo de conclusión. Otro tema importante que les había dicho cuando construimos los polígonos, fue que siempre debía iniciar en cero, ¿verdad? Algunas personas no crearon estas dos clases que son solamente para garantizar que nuestro polígono inicie en cero. Entonces, eso es algo importante de considerar y sobre todo para un futuro, porque o si yo les pongo, digamos, en el examen alguna gráfica y le digo, encuentre, digamos, el error,
puede ser que el error esté únicamente en que no inicia, digamos, desde la base 0, pero para que lo tengan en cuenta. Igual siempre tenemos que tener un título. Aquí no le puse el número de gráfico, pero digamos, si estuviéramos viendo elementos de los gráficos, tienen que ir siempre enumerados, si este fuera 1, 2 y el otro 3, y también incluir una fuente. A veces uno cuando los hace uno pone elaboración propia, cuando los hace o saca la información de otro lado, entonces uno pone la información de otro lado. Luego, las ojivas más de, aquí había que considerar los límites, ¿verdad? Cuando hablamos de menos de, entonces ahí utilizamos el límite superior y cuando más bien es a más de, más bien era al revés, ¿verdad? En ese caso, creo que no hubo mucho problema ahí, pero lo que sí hubo problema es que inclusive habían hasta 5 gráficos de líneas y cosas que no, tal vez no habíamos visto, pero en sí, esta sería, digamos, parte de lo que se esperaba que tuviéramos como resultado. Aquí, por ejemplo, podríamos ver la interpretación en términos porcentuales y aquí, por ejemplo, si nos vamos a la tablita o nos vamos a esta parte, uno podría decir, voy a marcar ay no, esto es número, esta parte. Entonces uno dice más o menos que el 11%. Otra cosa que tal vez puedo decirles, esto, digamos, es erróneo, digamos, alguien ponía 0,11%, ¿verdad? Aquí está un número relativo y o sea, puede ser que uno tenga, como en este caso, un valor muy pequeñito, ¿verdad? Pero algunos para referirse a este valor que es 11%, nada más, uno puede poner exactamente 11%, ¿verdad? Es porque es por ciento y estamos viéndolo aquí que es un porcentaje, se está multiplicando por 100, pero en valores relativos, a veces cuando tienen 11 punto, ¿verdad? Que ese es el valor relativo, bueno, es que ahí está ya, lo cambié por el por ciento, pero el valor relativo tal cual, si multiplicaba por 100, que es 0,11, a veces le ponían por ciento y eso es un error a la hora de interpretar. Es decir, se tiene que poner 11% o 0,11 de los estudiantes, ¿verdad? Eso sería una proporción, luego vamos a ver de eso, hablar de eso en nuestro próximo tema, pero es erróneo, digamos, usar solamente la razón entre el número, este valor y el número total y hablar de que eso es un por ciento, ¿verdad? Creo que en algunos casos sucedió eso. Luego considerar siempre cuando estamos hablando de datos acumulados, ¿verdad? Menos de, entonces vimos que utilizábamos en este caso, vamos a ver este otro. Teníamos dos límites, ¿verdad? Generalmente uno puede utilizar más bien los reales. No está mal que algunas personas hayan usado los dados, ¿verdad? Pero para fines futuros y, digamos, y académicos, porque al final esto es redondeo y terminaría siendo el límite dado, ¿verdad? Entonces, uno lo que puede utilizar justamente es el límite, digamos, real y poner en este caso cuando hablábamos de menos de el límite superior y cuando hablamos a más de el límite inferior, que creo que ahí también hubo fallos en la interpretación. Hubieron personas que no hicieron interpretación y eso tenía un peso muy importante en la nota. Eran 6 puntos del total, ¿verdad? Entonces creo que también los insto a leer bien las instrucciones porque eso puede generar, digamos, alguien tenía todo perfecto y no puso esta parte y me parece que es una persona que se ha empeñado mucho, ¿verdad? Y que había hecho muy bien toda esta parte que tal vez era para mí la más compleja y se le olvidó de interpretar esta última parte. Y bueno, aquí nada más decir que las 3 cifras de redondeo, si quisiera justificar, era nada más redondearlas o que la base o que la variable estaba bien, ¿verdad? No había que hacerle una depuración, es decir, ni borrar alguna información, ni hacer nada de otro mundo. Esto en términos de la tarea. No sé si con esta explicación, bueno, aquí les puse cómo se, digamos, clasificaban el puntaje. Esto en realidad se lo pasé al asistente y ella me ayudó a hacer las revisiones, pero digamos que yo ahí me puse con ella, bueno, luego a ver cada una de las revisiones para ver en qué se estaba fallando y poder verlo hoy, ¿verdad? Para ver qué teníamos que reforzar. No sé si con esta explicación hay alguna duda, igual podemos verla, Joaquín. Profe, Eh, bueno, sí, más que una duda es para saber, porque digamos,
creo que a mí se me bajó puntos en la tarea por el hecho de que, no sé si eso estará mal, ¿verdad? Pero yo depuré las cosas, digamos, los tres datos que aparecían, digamos, mal no, sino, bueno, en ese caso yo sí los consideré que estaba mal, ¿verdad? Porque tenían decimales. Ujú. Entonces lo que yo hice fue poner una justificación de que se llamaron a los encuestados, pero no respondieron. Entonces, por ese hecho, yo eliminé los datos. No sé si eso está mal, En cali- porque... Ujú. no, en realidad, digamos, fue muy creativo la forma de solucionarlo, ¿verdad? Y digamos, en realidad yo es que le di a ella claramente esta escala, ¿verdad? Entonces Ujú. podremos verlo porque digamos que usted me está fundamentando por qué excluyó eso y Sí. entonces todos sus datos podrían variar no tanto porque al ser tres casos no creo que cambie mucho, digamos, No, no, no. estos De hecho, valores. digamos, los datos no cambian en nada, solamente cambia el dato de que al final no dan 481, sino dan 478. Sí, entonces Es solamente eso. ajá, para estos casos que son, sobre todo son con fines educativos, entonces, Ujú. y dado que puso esa justificación, yo es que a ella le di esto así tal cual, y claramente ella ve que son menos casos, entonces de una vez le quita el valor, ¿verdad? Para ese caso en que usted me está dando esa justificación, para mí es una justificación válida, porque usted se inventó que llamó y que ellos dijeron otra cosa, ¿verdad? Y al final entonces se excluyó o no se contactó, no sé bien qué puso ahí, entonces para mí tiene sentido porque estás revisando la variable, que mi interés es que revisen la variable porque siempre uno tiene que tener malicia. Entonces, por ese fin y por lo que me estás diciendo, para mí está bien, ¿verdad? Y entonces está bien que ella lo calificara mal porque yo leí esta tablita. Entonces, lo podemos ver al final de la clase, ¿verdad? Por si hay alguna modificación de alguna pregunta y algún puntaje, con mucho gusto lo podemos cambiar. Pero sí, digamos, en este término fue muy creativo, pero en lo que uno esperaba en ese momento era nada más ver que no había un cambio grande, ¿verdad? Y nada más, o sea, no es que uno, si le aparece en una base de datos un 59.5, va a dudar de ese valor, ¿verdad? Si nada más lo redondea y ya. Si viene algo como así, ahí uno dice, bueno, tendré el número de la persona, no tendré el número de la persona, entonces pongo el valor correcto. Pero digamos que como fue creativo y digamos que me estás dando esa justificación, ahora más tarde podríamos analizar ese caso y te puedes quedar entonces después de la clase. En Sí. términos de dudas del ejercicio, de cómo se resolvió, no sé si, o sea, si tienen dudas de la calificación, lo podemos ver al final las personas que tengan dudas, pero en términos del entendimiento del problema, a mí sí me genera dudas las personas que hicieron otro tipo de gráficos, ¿verdad? Cuando hablamos de gráficos para variables continuas y para frecuencias así tal cual, solo vimos estos tres, que es el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. Entonces me llama mucho la atención de que haya visto gráficos que tan siquiera hemos visto en clase, ¿verdad? No sé si al momento de hacerlo tuvieron alguna duda. La persona que tal vez no pudo agrupar esto, en realidad, no sé si fue una duda o fue que se confundió con los gráficos de barra que estamos viendo actualmente, ¿verdad? En la parte de gráficos, pero sí quisiera tener como claridad de si está quedando, no sé, algún vacío en esta parte, porque sobre todo en esta parte de los gráficos y también la interpretación, creo que fue donde algunos sí fallaron más, porque tal vez no ponían, digamos, cuando hablamos de más de o menos de, es para hablar de algo acumulado. Entonces, tal vez no decían 80, o decían el valor de 85 kilos, pero no ponían o menos. Y 85 kilos, digamos, si yo pienso en este intervalo, es totalmente diferente, porque vemos que es un 11% a decir 85 o menos, ¿verdad? Porque es un 87%. Lo que estoy haciendo es una acumulación de todas estas frecuencias, ¿verdad? Es como si yo pudiera sumar cada uno de estos valores, entonces aquí está el valor agrupado. Y esa es la lógica de interpretación, pero sí vi que hubieron algunos fallos en esa parte y también sobre todo en gráficos, porque ya les digo que habían algunos gráficos bueno, muy creativos también. Habían como de 3 líneas, 4, pero en general, Indra, dime. Profe, sí, verás que yo tengo una duda con respecto a lo de las frecuencias, Ajá. eh, específicamente en la parte de la frecuencia relativa. Sí. Es que en caso de que usted nos pregunte en el examen, como nos preguntó en un quiz por la frecuencia relativa,
uno cómo podría contestar, digamos, por ejemplo, si en la respuesta sale, bueno, la pregunta, ¿cuál sería la frecuencia relativa de tal, verdad? Una pregunta ahí que nos ponga. Entonces, entre la respuesta está 0,30 o un 30%, ¿cuál podría ser la respuesta más correcta? Porque El ahora, 30, el por ciento es un porcentaje por sí ajá, mismo, ¿verdad? ajá, lo que pasa es que, bueno, ahorita, bueno, hace un ratito cuando usted estaba explicando lo de lo Gráfico. del, no, ajá, no, lo de la parte de arriba, lo del cuadro, Ujú. usted, digamos, decía como frecuencia relativa y usted lo cambió a porcentaje, nada Sí. más cambió el nombre y tenía los datos de porcentaje. Entonces, Es que al eh, final un porcentaje, digamos, los relativos en sí es la relación que hay entre dos números. Si uno lo ujú, multiplica por 100, termina siendo un porcentaje. Entonces termina siendo siempre un valor relativo, pero multiplicado por 100. Eso, digamos, esa es la definición de relativo, ¿verdad? Lo que nos da es ok, una comparación entre dos números que nos da tanto el porcentaje, ¿verdad? Porque es el valor entre otro, pero multiplicado por 100. Esa multiplicación por 100 nosotros la definimos como ampliación. En la ujú, próxima tesis vamos a depurar muy bien eso y vamos a ver cómo construir indicadores y tasas, pero eso de multiplicar por 100 podría inclusive ser por 1000, podría inclusive ser por 1.000.000 y así se dan algunas tasas, ¿verdad? Que un valor muy pequeño se multiplica por una cantidad muy grande, entonces todo la interpretación es lo que cambia. El valor tiende a ser el mismo, ¿verdad? En este caso, ujú, pero la base por la que uno multiplica es la que nos va a decir cómo interpretar. Nada más lo que cambia es en términos de interpretación. Entonces, para esa pregunta, siempre que le hable de un relativo o ujú, proporción, sería el valor 0. No sé, ok, 9, digamos, y si es por 100, pues sería un porcentaje, por ende debería tener, digamos, podría ser 11%, digamos, uy, casi no se ve ahí, pero sí vi que algunas personas pusieron, por ejemplo, 0,11% y eso es totalmente diferente ajá, sí, que sí, un sí, ujú, 11%. ujú, Pero sí, en términos del examen, creo que viene muy facilito y no viene la trampa que venía en el quiz, sino que viene el valor ya tal cual, o sea, vienen varios porcentajes en la misma, bueno, no les voy a decir mejor, pero sí, va a estar fácil esa parte. Pero sí, digamos, en ok, términos del ejercicio, de saber utilizar en ciertos ojivos, hay muchas particularidades, ¿verdad? Muy chiquititas, ¿verdad? Que creo que tal vez uno se puede equivocar y tal vez tiene que repasar uno, de saber que cuando hablamos de la ojiva menos de, entonces usamos los índices superiores y así, cosillas que creo que son sí, cosas en las que uno puede equivocarse claramente, pero de ujú, ahí hay digamos que puntos de que vemos en clase y aclaramos para que eso no suceda. Entonces, sí, sí, nada más quiero que quede claro que cada vez que hablamos de gráficos para variables, digamos, en este caso, para frecuencias con variables continuas, estos son los gráficos por excelencia y no inventemos otro gráfico, ¿verdad? Ahora nosotros hemos visto, digamos, otro tipo de gráfico para otros fines, cuando tenemos variables cronológicas o cuando tenemos variables de otra forma que en el examen podría venir, bueno, si tengo este problema, ¿qué tipo de gráfico podría elaborar? Entonces, ustedes deberían saber, ah, mira, la variable es continua o no es continua, la variable, ¿verdad? No viene mucho así, pero podría ser, no, no sé. Pero en esos términos, o sea, lo que quería aclarar de esta tarea y por eso me tomé el tiempo de verla, es por aquello de que haya alguna duda, saber que aquí el n siempre es el valor tal cual de los datos, no el resumen de conteos, que sería en este caso, ¿verdad? Pero creo que por ahí. Y luego quería pasar a que viéramos, ¿verdad? La parte de la solución de la práctica. Antes de nada más presentarle la solución, quería saber cómo le fue, cómo se sintieron, cómo lo vieron, tuvieron susto, hubo dudas o todo bien, nada más vamos ahí. Ya le digo, el examen es solamente preguntas de selección única. Entonces, si hablamos al inicio, yo les hago preguntas de la población, que eso lo hemos repasado muchas veces y yo estoy segura que le sale una pregunta y todo el mundo va a tener un 100 en esto, pero digamos, van a salir todas las opciones y entonces hay que saber que se tiene que definir en términos de tiempo, espacio, que cuando hablamos de población es algo plural, no algo singular, que cuando hablamos de unidad estadística
más bien es algo singular. Esas son las particularidades que van a salir en el examen, ¿verdad? Que podría ser... ok, ¿cuántas preguntas van a hacer? Creo que son como 25 preguntas las que van a hacer en el examen y son 90 minutos, pero son muy fáciles de responder porque tan siquiera tienen que escribir. Seleccione, digamos, en este caso de estas tres, seleccione la respuesta correcta. Y hay digamos, hay una parte, yo siento que el examen tiende a ser un poquito más teórico que práctico, porque para eso son tanto las tareas y eso, de ahí nosotros evaluamos, digamos, qué tanto van a ir avanzando. Fabricio. Profe, buenas tardes. Hola, A buenas. la hora del examen, ¿hay que encender las cámaras? No, no es necesario. Ok. Sí. Entonces, quería saber qué tal les había ido con esta práctica. ¿Pudieron hacerla? ¿Tuvieron dudas? ¿Cómo se sintieron? Yo les digo que esta práctica, aparte de ser, digamos, un enfoque distinto, porque aquí les ponía a que me dieran la respuesta tal cual, a que hicieran el ejercicio del cuadro, el ejercicio del gráfico, en la parte del examen va a venir la imagen o va a venir todo ya casi que listo, entonces tal vez más bien es como de identificar. Pero ¿qué tal sintieron esta práctica? Tampoco viene nada aquí del tema 2, creo, que es como la parte de, bueno, sí viene una preguntilla ahí de elaborar una pregunta, pero de las fuentes primarias, secundarias, esa parte también es importante que se la estudien porque el examen sí está, digamos, distribuido en todos los temas que hemos visto y viene una proporción muy similar en cada una. Es decir, si son 5 preguntas por temática, entonces viene 5 de la tesis 1, 5 de la tesis 2 y así sucesivamente. Pero bueno, entonces, ¿qué tal les fue con esta práctica, chiquillos? ¿La hicieron? ¿No la hicieron? Hola, hola. Yo la hice, profe, y bueno, yo creo que me fue bien, Muy creo. bien, me alegra mucho y igual los insto a seguir estudiando y que aprovechen mucho este examen porque nosotros vamos un poquito atrasados porque digamos yo no he querido ver materia nueva aunque tenía que verla, digamos para no confundirlos con términos nuevos que vienen, que es una razón, una proporción, una tasa, vienen varios indicadores de construir, vamos a trabajar con información del COVID y cosas así y entonces no quería como que perder el foco, ¿verdad? Entonces, sí vamos a ir a un ritmo un poquito más rápido en las próximas clases, pero les aseguro que siempre con la misma, digamos, disposición de que se vaya entendiendo muy bien clase por clase. Entonces, en esta primera pregunta, igual les voy a subir esta solución y la solución de la tarea que les enseñé antes de presentarles este Word, se las voy a subir ahí a mediación para que tengan acceso hoy mismo después de que terminemos la clase, para que la tengan ahí y puedan estudiar el fin de semana y sacar un 100 porque fijo les va a ir muy bien. Entonces, en esta primera, lo que nos interesaba era identificar varias cosas. En el año 2013 se realizó un estudio con una muestra de 350 hogares de clase media de la provincia de Heredia. El estudio pretendía conocer el tipo de aceite o grasa utilizado en la cocina en estos hogares. En todo lado dice estos hogares, ¿verdad? Los resultados fueron los siguientes. 130 hogares, ahí nos están diciendo hogares, no estudiantes ni personas, ¿verdad? Estamos hablando de hogares. Utilizan el ajonjolí, ¿verdad? Aceite seguro de ajonjolí, 90 hogares el maíz y 75 el de girasol, ¿verdad? Entonces esa es la distribución y ahí nos hacen un cuento, pero al final lo que nos interesa es saber, y aquí les soplé, pero obviamente en el examen no viene que define el tiempo y el espacio, sino para que ahorita ustedes pudieran desarrollarlo. Entonces, inicio con el plural, ¿verdad? Todos los hogares, porque estamos hablando de hogares de clase media, la particularidad, cómo son esos hogares, ¿verdad? Podrían ser estudiantes de la escuela de estadística o en algunos casos uno siempre define bien quién es esa unidad o en este caso la población. Todos son de la provincia de Heredia en el año 2013. Entonces así la definimos en tiempo. Dice que si la tesis 4 sale en el examen, sí sale 1, 2 y 3.
1, 2, 3 y 4, que es gráficos. Así en general, como alguna pregunta que tiene en cuenta los gráficos y así. Luego dice, más bien, en el examen 2 entran 3 tesis nada más, pero es que son más complejas. Entonces, por eso es que es una tesis menos. En este caso dice, define la unidad de estadística. Entonces, es prácticamente copiar y pegar lo mismo, nada más que en vez de definirlo con todos los hogares, ¿verdad? En plural, definirlo en singular, que sería el hogar de clase media de la provincia de Heredia para el año o en el año 2013. Entonces ustedes van a tener un conjunto de respuestas aquí y marcar la opción correcta. Después de eso, entonces decía, ¿cuál es la principal característica de interés? Claramente estuvimos Profe, al... Sí, ¿qué pasa si yo en lugar de haber puesto todos, pongo 350 hogares? esa no es la población, esa es la muestra. Porque cuando Ok, vemos profe. acá, ves que dice la muestra es de 350. O sea, quiere decir que la población, acuérdense que la muestra es un pedacito de la población. Entonces, 350 hogares en realidad no es nuestra población, ¿verdad? Sino sería todos los hogares de la provincia de Heredia. Es nuestra población de estudio. De esa población de estudio son todas las personas que cumplen con las características. En esta caso serían todos los hogares que cumplen con la característica para ser analizados por mí. De ahí yo hago estadísticas a partir de una muestra, porque tal vez no tengo tanta plata, ¿verdad? Entonces uno usa la estrategia del muestreo y entonces por eso en esta muestra en particular toma 350 hogares. Pero sí, cuando hablamos de población es todos, no a la muestra. Pero muy bien por hacer esa pregunta porque es muy importante para el examen, le va a servir porque puede venir un ejercicio similar y puede venir justamente algo así podría ser la trampa, pero muy bien. Entonces, el tipo de aceite o grasa utilizada para cocinar era la principal variable o característica de interés. Lo vemos acá donde hablamos de qué es el de ajonjolí, el de maíz o el de girasol. Entonces, esta es la primera etapa. Aquí lo que podemos ver es casi que la tesis 1, ¿verdad? Aquí se hacen preguntas de población, preguntas de unidad de estudio, también se hacen preguntas de la característica. Habíamos visto que era una observación en esa parte, ¿verdad? También habíamos visto qué es estadística descriptiva, qué es estadística inferencial y un montón de conceptitos, ¿verdad? Pequeñitos que pueden ser que salgan en el examen. Acá viene otro ejemplo que tal vez no voy a leer tanto para seguir viéndolos y poder cubrirlo, porque mi idea es que ahorita más bien, cuando nos vamos a receso, nos vamos para estudiar, ¿verdad? Para que les pongan y sigan analizando ahí la teoría y saquen un 102, por favor. Bueno, en este caso, ¿verdad? Estábamos hablando de un estudio en Brasil en que se estudian las condiciones laborales de una empresa específica. Entonces la pregunta igual es algo muy repetitivo a esto, solo para seguir reforzando este tema, ¿verdad? ¿Cuál es la población de estudio? Hablamos de todas las personas de la empresa en Brasil que logra, y siempre les digo, definirlos en un tiempo. Si yo les pongo en el examen esto y falta eso, entonces en ese caso de uno podría decir, bueno, puede ser que aquí en el enunciado no venga la fecha, entonces no sea necesario ponerlo, pero si vienen dos opciones, una sin el tiempo y otra con el tiempo, lo ideal es buscar la que tenga un tiempo en el espacio. ¿Verdad? Que sea que coincida con donde se hizo el análisis, ¿verdad? Porque viene 2000, no sé, 17 y ustedes me ponen esa negativo. ¿Qué otra cosa? Aquí entonces la unidad de estadística, entonces sería lo mismo de arriba, pero en singular, ¿verdad? Sería el trabajador de la empresa en Brasil que elabora durante el julio 2014. En este caso, bueno, estas eran las dos, tanto esta como esta. Esto venía solamente las variables y lo que teníamos que era identificar el tipo de variable. Nosotros a veces lo podemos llamar atributo o variable nominal. El sexo porque no tenía orden. Luego hablamos del salario, eso es una variable continua. Algunas personas ganarán punto hasta 55, no sé qué, o sea, con decimales y todo le puede llegar dependiendo si hizo extras o no. Entonces esto es una variable continua. La ocupación lo que hace es una variable nominal o de atributo
Nosotros a veces hablamos de variables politómicas, que en realidad las nominales se dividen, o sea, nominales es cuando tengo solo dos, ¿verdad? Características, y politómica cuando tenía más de dos características. En este caso hay un conjunto de ocupaciones, entonces sería, y la observación tal cual es el valor particular que pudo dar alguna persona. En este caso, el sexo, y la persona puede decir que era mujer, si me preguntaron a mí, y alguno de ustedes, algún hombre que esté aquí en la clase, si yo le pregunto cuál es su sexo, entonces me dirá que hombre. El salario podría ser, si yo le digo a alguno de ustedes, si están trabajando y alguien me dice, ah, mira, estoy ganando 415,000, me preguntan a mí, yo les diré tanto, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la observación siempre es el valor puntual que tiene cada una de las personas en eso que interesa, que sería la variable, en este caso sexo, o características, también se entiende. Salario, aquí está la edad en años cumplidos, que lo hemos visto, ¿verdad? Que es una variable discreta, porque yo solo digo 35 años o 25 o 45, ¿verdad? Dependiendo del año que tenga cada persona. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, me dirán 20 algo, si me preguntan a mí 50, no mentira. Y después edad normal, ¿verdad? En este caso es continua, porque yo puedo decir que tengo 35 años con 4 meses y un día, o 50, o ustedes me dirán 23 con 2 meses y un día, algunos 19, yo no sé cuántos años tienen, pero aquí pondrán el valor y aquí será muy puntual. Entonces, por ese caso, la edad tal cual es una variable continua, pero la edad en años cumplidos es una variable discreta. Una pregunta que se formula aquí a partir de esta podría tener múltiples respuestas. En las opciones ustedes van a tener más bien que identificar, les pongo esta pregunta, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué tipo de pregunta es esta, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ustedes me dirán abierta, cerrada, y del tipo que ustedes consideren. En este caso, lo que les pregunté es que podrían hacer una pregunta cerrada precodificada, porque le puse 1, 2 y 3. Eso se utiliza mucho cuando uno hace una base de datos, porque a veces la gente pone 1, 2 y 3 y ya automáticamente usted sabe que uno es bueno, 2 es regular y 3 es mala. Entonces, espero que fuera relacionada con el problema de interés, ¿verdad? Que tenía que ser personas a las que se le estaba preguntando por sus condiciones salariales. Sabíamos que se iba a preguntar por sexo, por la edad, ocupación. Podríamos tomar esta información para elaborar nuestra pregunta. Para este caso, yo hice esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es su relación con los compañeros, ¿verdad? Entonces, puedo decir que es buena, regular o mala. Tengo 3 respuestas, no hay nada adicional, por tanto, es una pregunta con, digamos, respuesta cerrada, ¿verdad? Porque solo tengo 3 opciones de responder. No, alguien que quiera contestar aquí no me puede decir nada más que no sean estas 3 opciones. Entonces, podríamos saber cuáles son las ventajas y desventajas de hacer preguntas cerradas y abiertas. Podría yo preguntarles a ustedes algunas ventajas y desventajas. Recuerden también lo del sesgo, que aquí no viene tan explicado, pero habían tipos de sesgo, ¿verdad? ¿Por qué se dan esos sesgos? Y así sucesivamente. ¿Qué más tenemos aquí? Una pregunta abierta. Indique su edad en años cumplidos. La persona aquí puede poner cualquier valor. Entonces esta sería una pregunta abierta. Eso lo hago con relación a digamos, este enunciado. Igual aquí cabía un montón de cosas, porque aquí se decía también, no sé, ocupación, antigüedad, por ejemplo, ¿en qué trabaja actualmente? Esa podría ser una pregunta abierta también. Y aquí ustedes podrían ser muy creativos en buscar la solución correcta. Esto de acá ya es para entrar un poco en temas de lo que hemos visto con cuadros y gráficos. Lo anterior, tanto las preguntas, esta la vimos algunas en la tesis 2. Las tesis 3 son frecuencias, entonces podría venir algo como vino en el examen, ¿verdad? Un caso ahí escrito y ustedes me digan cuánto es el porcentaje o no. Pero eso está, creo que muy sencillo. En este caso decía que el Banco para el Desarrollo de Uruguay tiene una línea de crédito apropiada para el desarrollo de capacidades empresariales, ¿verdad? Y entonces lo que viene aquí es un conteo, casi un cuento de una tabla, casi que se la estoy describiendo, ¿verdad? Entonces en el informe sobre el crédito dice que habla sobre el año 2014 y señala que, ¿verdad? Aquí nos está diciendo una publicación del informe sobre líneas de crédito. Esto que viene acá nos ayuda a identificar la fuente de los datos. Entonces es en un informe de una publicación que se hizo en el año 2014.
Ahora, ¿qué nos importa de acá? Los datos en sí. Entonces, ¿qué indica ese informe? Señala que en el 2012 se otorgan tantos créditos para agricultura, ganadería, industria, comercio y servicios. Y para el año 2013, entonces tenemos los mismos grupos, ¿verdad? Pero distribuido de otra manera, ¿verdad? Porque es otro año. Entonces, uno puede ver ahí la distribución que hay por cada uno de ellos. Entonces, con base a esto, lo que le estoy diciendo es que elabore un gráfico, un cuadro estadístico. Entonces, lo único que tenían que hacer era a partir de esta información aquí en texto, traducir esto a un cuadro. Como lo vimos, entonces los elementos del cuadro que tiene un número de cuadro, que viene su título, que el título también está anotado en tiempo. En este caso, lo que estamos presentando es la cantidad de créditos otorgados por el banco, ya puse que aquí es de Uruguay, ¿verdad? Para el desarrollo según el sector productivos y, porque estos son los sectores productivos, en el año 2012 y 2014. Entonces aquí pongo los absolutos y aquí los porcentajes. Ves que nosotros naturalmente cuando hacemos un cuadro generalmente hacemos el valor absoluto y luego ponemos aquí el valor porcentual, porque naturalmente no estamos comparando años o sí estamos comparando años. En este caso, cuando uno hace comparaciones, es más fácil que esté a la par, digamos, todo lo absoluto y luego todo lo relativo o porcentual a un cierto lado, porque eso facilita la comparabilidad. Yo puedo hacer aquí, digamos, y ver, mira, ¿en qué año hubo mayor porcentaje de créditos para la parte de agricultura? Si yo les pregunto eso a alguno de ustedes, ¿ustedes qué me responden? Automáticamente responden 2012, ¿verdad? Entonces es más fácil para hacer comparaciones tener los datos, digamos que juntos, a la par, uno tras otro. Si yo pongo aquí, digamos, este valor y le pongo su distribución porcentual aquí a la par y hago 2013 y le pongo, entonces ustedes tendrían que estar saltando en medio para ir haciendo las comparaciones. En este caso, entonces, se pone todo lo porcentual a un lado, todo lo absoluto al otro y me permite tener una mayor facilidad de lectura del gráfico. Y como les dije, aquí en la parte de acá, donde dice dónde fue publicado, en realidad esa es nuestra fuente y se lo incorporamos ahí, Banco para el Desarrollo, informe sobre líneas de crédito en el 2012. Eso sería entonces lo que uno estaba esperando. Y luego entonces a partir de este cuadro, en realidad quedaba muy fácil construir un gráfico, ¿verdad? ¿Cuál sería el gráfico más adecuado para poder responder a esto? Vemos que tenemos tiempos y también tenemos aquí variables que son variables de digamos que nominales o politómicas, como quieran ver, la verdad. Hacer variables nominales y tener variables que son, aquí decía hacerlo por, yo creo que sería el valor absoluto, yo lo hice por el porcentual, no, sí, porcentual, decía, muy bien, ya estaba diciendo que no leía ni yo. Entonces, en este caso, la idea era que cuando tenemos datos cronológicos y variables aquí, digamos, nominales o politómicas, lo mejor de hacer, ¿verdad? Es hacer un orden cronológico en el tiempo y poder hacer la comparación. Recordemos que en la base siempre va el porcentaje más grande. Entonces, si yo les presentara una imagen así, pero con esto aquí arriba, es decir, inverso, entonces usted me podría decir que lo erróneo de ese gráfico es que en la base no está el porcentaje más grande, ¿verdad? En esos casos, entonces, aquí tenemos la información, siempre tiene una fuente, tenemos un porcentaje, tiene nombres de los ejes, estos son años, esto es un gráfico 100%, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver para todos los años justamente lo mismo que vemos en este gráfico, ¿verdad? ¿Cómo sé cuándo usar el gráfico 100%? Y casi que todos dan un 100% aquí arriba, entonces estoy comparando en diferentes años, ¿verdad? La distribución, si solo fuera un año, yo bien puedo presentarles algo eliminando estos dos gráficos y hacer esta distribución 100%, o habrán otras formas de hacerlo también. Pero en este caso, donde comparamos diferentes años, ese sería el gráfico más apropiado para este tipo de problema. ¿Y qué más venía para acá? De la siguiente tabla. Eso es casi que lo mismo. Y también puedo darles, porque esto yo lo hice en Excel, entonces también puedo darles cómo los construí por si los quieren tener para la vida también. En este caso, había que hacer una representación de estos elementos. Ves que sabía que había uno en términos absolutos
Y no se los hice. Vamos a ver, voy a revisar acá un toque. Creo que sí, pero no lo pegué. Entonces, muy bien. Estas son todas las prácticas que hemos hecho sobre gráficos, que vimos en las clases anteriores. Y por aquí había puesto ejercicio. Ese es un ejercicio, pero es que, parece que es que ustedes no ven que a mí me tapa aquí algo. Sí, creo que sí lo había hecho. Este es el último. Ajá. Vamos a poner un poquito, un poquito más grande nada más. Entonces voy a copiar esto allá porque no está. Voy a quitarle primero el contorno porque a mí no me gusta que tenga ese contorno ahí. Entonces esto se los voy a pegar en el solucionario para que lo tengan porque yo juré que se los había pegado, pero no. Pasarlo para abajo. No, no. Bueno, igual eso de quitar el contorno y así es algo, o sea, no dice ahí, pero ahora, en este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos una variable aquí que es nominal, también tenemos 2 años diferentes, ¿verdad? Y uno dirá, mira, aquí tenía años y tenía variables nominales. Pero acá, bueno, en términos absolutos era lo que interesaba y para que se lea, digamos, más bonito estos valores, entonces uno los pone de este lado y también es que nunca va a ser un 100% lo que se haga aquí con lo que se haga acá. Entonces, por eso no podríamos ponerla de esta manera. Entonces, la forma de presentarlo sería de esta forma. Y aquí también les voy a subir este Excel, ¿verdad? Que es con todos los gráficos que hemos ido viendo a lo largo de las clases. Y también aquí falta, hay otro archivo, ¿verdad? Que les hice cuando fue la clase que fue asincrónica de otros gráficos demás que les había presentado. Y va a haber una tarea más adelante sobre construcción de unos gráficos. Yo le doy cierta información, pero vamos a fusionar el tema de 5 con el tema de gráficos, porque creo que es muy apropiado para ver los dos. Entonces, ese sería el solucionario de esta práctica. Guardar. Ahora, después de acá, les voy a subir estas respuestas y eso sería, no sé cómo se sienten previo a un examen. ¿Qué les parece esto? ¿Lo tuvieron bueno? ¿Lo tuvieron malo? ¿Alguno? No sé, que me quiera contar. Yo creo que yo me siento bien para el examen. Ahí Muy sí, bien, bueno, en la práctica sí me fue unas cascarillas de banano, muy pero todo bien. claro ya. Pero van a ver, digamos, el examen ya, para hablar de términos del examen, el examen siento yo que tiene un nivel que ustedes van a dominar muy bien, porque justamente son cosas que hemos visto en clase, los mismos quizzes que hemos hecho, tómenlos en cuenta. Antes de eso también vimos unas prácticas para quizzes. Creo que más bien va por ahí, o sea, como por esa lógica, las preguntas que hacíamos en los quizzes, las que eran no abiertas como estas, sino más bien las cerradas, tal vez un falso y verdadero en algunos casos, ¿verdad? Donde ustedes nada más tienen que definir si eso que les estoy diciendo es realmente verdadero o no, ¿verdad? Entonces creo que está enfocado a, digamos, a que les vaya muy bien. Espero, los animo a estudiar bastante, que les vaya, o sea, que le pongan ahorita y no porque yo sienta que tienen toda la capacidad de salir con una muy buena nota, ¿verdad? O sea, no dejan de ver en qué fallaron, tal vez en las tareas, en qué estuvieron fallando en esos quizzes, porque sí sé que en el punto medio alguien me puso un 5 en algún quiz y sí, en realidad del punto medio era la diferencia entre los dos valores, creo que era 10, entonces la mitad era 5, pero en realidad era el promedio de eso, del valor máximo menos el mínimo. Pero sí, en ese caso la amplitud era de 10, entonces me dijo que el punto medio era 5. Entonces nada más les digo, tener en cuenta esas cosillas, saber que sale algunas cosas teóricas y no tan textuales, ¿verdad?
puedan hacer uso de las presentaciones que tienen, ¿verdad? Y toda esa información que tienen ustedes a mano, porque en la vida real, la verdad es que un examen, o sea, no es un examen, ustedes van a hacer frecuencias, ustedes pueden optar por la información que yo les esté dando, ¿verdad? Ahorita, en un futuro. Entonces, la lógica es que sí, que puedan usar la información que hemos ido viendo, y estoy segura que si estudian y repasan lo que hemos visto, digamos, si siguen esa lógica de quizzes, exámenes y prácticas, les va a ir muy bien. Esto es lo que quiero ver el día de hoy. Quiero también empujarlos a que estudien, porque creo que este es el examen que uno puede sacar mayor provecho. El próximo también va a ser, o sea, va a seguir con la misma lógica, pero creo que vamos a ir un poquito más intensos, y también se va a ir poniendo un poquitito, no mucho, pero un poquito más compleja la materia. Entonces, sin más, esto era lo que les tenía para hoy. Me puedo quedar acá con los estudiantes que tienen dudas sobre la tarea de revisión y así. Y hoy ya es jueves, pero si alguno tiene una duda mientras está estudiando y así, me quieren escribir, entonces, siempre y cuando esté despierta y no dormía, entonces podría contestarles con mucho gusto. Voy a subirles Profe, esto. Sí, el examen es igual en horas de clase. sí, es en horas de clase. Ok. Va a ser 90 minutos, eso sí. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, finalizamos la clase por acá, y los que tengan dudas de la tarea y así, entonces se quedan. Joaquín me está Era para levantando. eso, profe, era para eso. Ok, entonces voy a dejar de grabar.